El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org. Muy bien, estamos en Montería, calor impresionante, es el segundo día de haber llegado, maravillosa tierra. Unos paisajes espectaculares, un clima que para los manizaleños pues no es muy agradable porque es muy fuerte. El primer día oficialmente del 15º encuentro de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Olga Durón es el plato fuerte de este encuentro, y no solamente porque es de México, porque a veces uno en este tipo de encuentros los invitados internacionales los ve muy importantes porque son internacionales, pero más allá de eso es la experiencia, el recorrido, los logros, los triunfos y los fracasos que Olga también ha tenido en su recorrido en los medios de comunicación, haciendo la comunicación, pero sobre todo pensando la comunicación. Y a mi lado izquierdo, no menos importante, un gran amigo, colega, John Jairo Herrera, quien también desde lo local ha hecho comunicación, ha pensado la comunicación, ha filosofado sobre la comunicación y le ha aportado a la ciudad de Manizales cosas muy importantes en el tema de la radio universitaria. John Jairo me va a disculpar, voy a saludar primero a Olga. Bienvenida a Radio UCM. Yo no quisiera preguntarle, Olga, ¿por qué está Olga en el encuentro? Más bien hablemos de esa pasión de Olga por los medios de comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, supongo que porque finalmente toda mi vida, más de 40 años, 45 años me he dedicado a la comunicación en medios públicos y en medios universitarios. De repente algunos resbalones en medios comerciales, pero han sido breves y poco sustanciosos, afortunadamente. Pero lo cierto es que sí me he especializado en los medios públicos, en los medios universitarios, y no solamente desde la academia y la docencia, o sea, no solamente desde la investigación y la docencia, sino también y sobre todo en la materia de producción, tanto de radio como de televisión, más en radio, que es donde más he permanecido en México, en los medios de comunicación. Y por eso estoy aquí, porque siempre me ha interesado el desarrollo de los medios públicos y universitarios, siempre me ha interesado que ninguna radio se caiga, sino por el contrario que florezca, que renazca y que nazca. He sido fundadora de algunas emisoras de radio universitarias y siempre el quehacer radiofónico es una pasión y tú lo vives a diario, y todos los que hacemos radio somos apasionados del quehacer radiofónico. Y me ha tocado también no solamente ser trabajadora, sino también autoridad y dirigir algunos medios de comunicación, lo cual también me ha permitido hacer políticas públicas estatales con respecto a los medios de comunicación, volverlos mucho más pertinentes de lo que pensaban ser o de lo que habían podido llegar a ser. Y creo que esa labor es la que me trajo aquí. Yo creo que ese reconocimiento, porque es un reconocimiento al trabajo que yo he realizado en los medios públicos y universitarios de México, por eso estoy acá. Bueno, John Jairo, bienvenido. Y son 15 años de la Red de Radio Universitaria. Ustedes arrancaron con una emisora web, ahora pues tienen se pueden dar el lujo de tener una emisora FM, que eso es, quienes hacemos radio sabemos que tener una emisora en FM no es fácil, no es económico.
Bienvenido. Gracias, Nicolás. Y pues nosotros iniciamos también en la FM, posteriormente nos fuimos a la web y retomamos nuevamente en el FM y simulcast, entrando a las plataformas. Pues esta, como decía Olga hace un momento, para la emisora no se va a acabar la radio, se transforma, genera nuevos espacios. Estamos hablando de la Next Radio, donde ya pues los dispositivos son nuestros aliados y donde pues las plataformas musicales no son nuestras enemigas, sino que son complementos, y pues hay que estar allí, no nos podemos quedar en lo tradicional. La radio en Colombia la tenemos en 3 categorías, que es la radio de interés público, la comercial y la comunitaria. En la interés público, nuestra radio universitaria. Yo quisiera aprovechar a Olga para que nos hable acerca de esas modalidades. Pues en México la radio universitaria es muy fuerte, la radio estatal, y la radio comercial pues tiene su propósito también de diversión, pero esta radio que nosotros llamamos ciudadana, porque es para los ciudadanos, para la gente que participa a través de los medios, ¿cómo se manifiesta en México? Bueno, en México hay también los 3 tipos. La radio comunitaria, la radio de servicio público que se llama, y la radio comercial. Son esos 3 tipos, 3 modalidades. En la radio de servicio público entra la radio universitaria también, y no está permitido la comercialización, por ejemplo. Solamente proporcionar servicios, y por ello poder cobrar o intercambiar equipo, por ejemplo, con otras instancias. Pero no podemos comercializar. Las radios universitarias y los medios públicos no pueden comercializar. Quizá es una diferencia que marque, no lo sé legalmente aquí cómo funcione. Esa que se puede pensar que es una limitante, no lo es tanto, porque tenemos también muchas ventajas a partir de esas limitantes. Es decir, somos radios subsidiadas por el Estado, a veces con unos presupuestos muy bajos, pero hay que siempre estar a la expectativa, negociando con el mismo Congreso de la Unión, diputados y senadores, para que se logren mejoras en los presupuestos de las radios y las televisoras públicas y universitarias. Pero esa es la situación nuestra. Ahora, creo que las que peor la llevan son las radios comunitarias, que esas sí no tienen ningún apoyo de nada y que son tan importantes para las comunidades. Nosotros, las radios públicas y las radios universitarias, por supuesto nos debemos a radioescuchas y a televidentes críticos o necesitados de una posición crítica, una reflexión, un conocimiento, y por supuesto nosotros formamos públicos, no formamos consumidores, que esa sería como la gran diferencia. Nosotros no formamos consumidores, formamos ciudadanos. Y esa radio y esa televisión que tú llamas, Jairo, ciudadana, pues somos lo mismo exactamente. Aquí nos vemos como en una situación similar frente a los temas de sostenibilidad. Si bien allí hay apoyo del Estado, las comunitarias siempre sufren también. Aquí las comunitarias tienen parte de la publicidad para sostenerse, pero no hablamos de una sostenibilidad solamente económica, es de diversas sostenibilidades. En México es posible o se evidencia esa sostenibilidad o sostenibilidades desde lo ambiental, lo político, lo cultural, lo médico. Pues esa sostenibilidad a veces está fuerte y a veces está muy débil, dependiendo de cómo el titular de esa emisora, incluyendo a las comunitarias, pueda hacer gestiones incluso de presupuestos internacionales, por ejemplo, de apoyo internacional. Pero eso ya depende de cada uno de los titulares y, por supuesto, de sus superiores, es decir, gobiernos, gobernadores, Presidenta de la República, Congreso de la Unión, secretarios de Estado en cultura, en educación, en gobernación, etcétera, tienen que estar, y por supuesto en medio ambiente, etcétera, tienen que estar interesados y sabiendo la importancia que puede tener un medio de comunicación para difundir las buenas acciones de gobierno, que eso es lo que también hacen las radiodifusoras. Y las radiodifusoras universitarias, por ejemplo, tienen un plus, que es la materia prima del conocimiento, que la tienen a la mano. Ahí está, en el salón de junto está el investigador que sabe del tema y al que además le encanta que nosotros lo entrevistemos y le encanta que su voz sea escuchada, porque no tiene un tiempo de duración mínimo, máximo, sino él habla, reflexiona y el público se entera de las cosas y las piensa. La radio pública y la radio universitaria, sobre todo la universitaria, invitan a la reflexión
invitan a la creación del pensamiento. Yo tengo una reflexión para Olga y para John Jairo. El tema que nos invita o que nos convoca es la radio del futuro, el futuro de la radio, a manera de pregunta. ¿Será que de pronto a veces es necesario que las radios universitarias hagan un alto en el camino, se miren un poco hacia adentro? Porque uno puede ver que nos preocupa más las tecnologías que los mismos contenidos. Y los contenidos uno los deja siempre, se los delega a la comunicación social, se los delega a los profesores, a los programas y a los estudiantes de la comunicación social, y de pronto dejamos de lado esa interdisciplinariedad. Y Olga lo decía muy bien, se nos olvida a veces el investigador que está en el salón del lado y nos preocupa más, por ejemplo, qué vamos a poner de música culta hoy a las 2 de la tarde, a saber qué es lo que están haciendo las otras disciplinas, y se nos olvida cómo hablarle a ese público al que nosotros le estamos hablando, que no es un público consumidor, sino más como prosumidor. ¿Será que de pronto nos está haciendo falta hacer un alto y hacernos esa mirada? ¿O estoy muy equivocado por ese lado? No, al contrario, estás en lo justo, en lo cierto. Los creadores o los creativos de las radios universitarias tenemos que mirar hacia adentro todos los días, no necesariamente hacer un alto y reflexionar. Tenemos la obligación de hacerlo todos los días. Si no nos alcanzan las 8 o las 10 horas de trabajo que nosotros realizamos cotidianamente, hay que levantarse a las 3, 4 de la mañana para hacer esa reflexión. Yo lo que siempre digo es que uno como creativo de la radio tiene que despertar con 1 o 20 ideas sobre cómo hacer un programa y qué programa hacer y qué contenidos vamos a divulgar. A las 4 de la mañana sucede esto, a las 6 de la mañana parece que no era tan viable, y a las 8 de la mañana se levanta uno para ver de eso qué quedó. Pero esa es una mirada hacia adentro. Yo creo que todos tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos cotidianamente cuáles son los contenidos que vamos a difundir. Lo de las plataformas es algo que nos llegó de pronto, que nos asombró y nos sorprendió a todos. Muchas veces nos asustó a varios, porque de repente llegaron todos, llegó Google, llegó Twitter, llegó Facebook y llegaron con estos nuevos medios o nuevas redes sociales, llegó otra forma de comunicar. Entonces nosotros no sabíamos cómo manejarla y tampoco muchos jóvenes sabían. Nosotros teníamos los contenidos, los jóvenes sabían cómo manejarlas, pero no sabían qué contenidos. Y hemos ido como aprendiendo en el camino. Y yo creo que esas experiencias, que son las que se comparten en este encuentro, en este tipo de encuentros, y la radio colombiana, la red universitaria colombiana, la red de radios universitarias colombianas es un ejemplo para ello. Este tipo de encuentros sirven para eso también, para mirarnos hacia adentro, para regresar con esa mirada interna autocrítica. La mirada interna tiene que ser siempre autocrítica y saber cuáles son los errores que hemos cometido y saber cómo resolverlos, porque para eso también estamos, para ayudarnos nosotros mismos a resolver esos errores. No para ponernos un pie, no para criticarnos, sino para resolver juntos todos los errores. Y así esa red se fortalece, crece, se desarrolla y nunca muere. Pues asumí que la crisis siempre será oportunidad, y en esta oportunidad que se vino con las redes sociales, con las plataformas, pues si antes la buena pelea era por obtener los canales, hoy la pelea es por los contenidos. ¿Quién tiene el mejor contenido para nutrir tantos canales que hay a disposición? Y creo que ahí está tal vez la respuesta de el futuro de la radio en los contenidos. Bueno, yo quisiera extenderme más, pero estamos de pie. Llevamos mucho rato. Un hotel muy bonito, la sonido ambiente que ustedes escuchan no son efectos especiales, son sonidos reales. Estamos en el hall del Hotel GHL de Montería. A Olga, a John Jairo, muchas gracias. Yo trataré de hacer unos 2 o 3 capítulos más durante esta semana con ustedes para que vamos analizando un poco
cómo se ha ido reflexionando sobre el futuro y de pronto descubrir si cambia o no cambian las respuestas de hoy el próximo viernes en la noche. Olga, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, muchísimas gracias. También a usted, Nicolás, y